Muy buenos días, hermanos, muy buenos días damos a nuestro Padre Celestial por la vida que nos da, por la oportunidad de estar una vez más delante de ustedes y delante primeramente de nuestro Señor. Damos gracias porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Damos gracias que en su paciencia y su bondad, hermano, nos permite poder transmitir una porción de vida diaria, una porción de su palabra que nos haga volver a los pies de Cristo, que nos haga volver al camino de la rectitud, al camino de la justicia, al camino de la santidad. Qué tan importante entonces no olvidarnos que tenemos un compromiso con el Señor, no olvidarnos que tenemos una cita con Él, no olvidarnos que tenemos una invitación con Él. Si algo tenemos que acordarnos, querido hermano, es que tenemos que estar con Él. Nosotros como hijos de Dios o como pueblo de Dios o a todo aquel que dice que ama a Dios o aquel que dice que Dios está con Él, no nos equivoquemos, ¿verdad? Porque la Escritura dice, nos enseña, hermano, que estamos como en los tiempos de Elías, como en los tiempos de Enoc. Así como Enoc caminó con Dios, así como Elías caminó con Dios, así como nuestro Señor Jesucristo caminó con el Padre, así también la iglesia de Cristo debe de caminar con Cristo. Así también no es lo mismo decir Dios está conmigo que decir yo estoy con Dios. Porque el Señor dijo algo en Santiago. Dijo, verá, hermano, que el que se acerca a mí, verá, dijo que una de las cosas que tenemos que acercaos a mí es acercaos a Dios y acercar a vosotros. Si algo que tenemos que entender, que a Dios tenemos que vivir cerca de Él, no Él cerca de nosotros, sino nosotros cerca de Él. Usted sabe que estamos viviendo tiempos donde los hombres seguirán en oposición a Dios. Cada día, esto no va a mejorar, hermano, cada día esto se va a poner cada día peor. Cada día no esperemos que esto se componga. Lo único que estamos esperando nosotros es que la redención de nuestras vidas, porque esto nunca va a mejorar. Así que por eso es el tiempo, como nunca va a mejorar, tenemos que entonces pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé la fortaleza, nos dé la vida, pero para eso tenemos que estar en esa vida. Para eso tenemos que estar nosotros en ese compromiso para con Él. Tenemos que estar en esa forma de actuar para con Él. Es importante entender que ahorita más que nunca debemos de aferrarnos a Dios. Pero la misma Escritura nos enseña también que la iglesia de Cristo se va a aferrar a Cristo. Pero también la Escritura nos enseña que en este tiempo, porque el Espíritu habla claramente, que en este tiempo los hombres van a apostatar, los hombres se van a ir tras de doctrinas de demonios. Estamos conscientes de que es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de entregar nuestras vidas al Señor, es tiempo de volver a casa, es tiempo de reconciliarnos, es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de decirle, Padre, aquí estoy de vuelta. No importa lo que haya pasado, no importa la vida que estés llevando, hermano, simplemente deja eso atrás y vuélvete a Cristo. Déjate, hermano, de estar viviendo lejos del Señor, lejos de Cristo, porque cuando hablamos de Dios es importante mencionar que cuando la gente o los hombres o cuando nosotros hablemos de Dios, estemos también hablando del Cristo, porque mi Señor Jesús dijo algo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, nadie llega al Padre si no es por medio de mí, si no es por medio de mí. O sea, nadie va a llegar a Dios, hermano, sin saltarse, sin violarse, sin hacer a Cristo como nuestro Salvador. No podemos mencionar nosotros, yo soy de María y por eso llego a Cristo. María es la intercesora. No, María no es la intercesora. María fue una persona como cualquiera.
el único que ha resucitado es Cristo. Y la Escritura dice en el libro de Hebreos, nos enseña, hermano, que Él es el único intercesor. Dice en el libro de Hebreos 7, versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el que se necesita ser sacerdote para poder entrar al lugar santísimo y poder interceder por los que se acercan a Dios? Dice, para que aquellos que anhelan y desean y buscan la salvación del Padre. Pero era un sacerdote. Bíblicamente no había ninguna mujer sacerdote. No había, hermano. El único, dice en el versículo, por eso Jesús hecho fiador es un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Por la muerte no podían continuar. Por eso creemos que María, hermano, no continuó. No pudo entrar a ese lugar santísimo, a la viva presencia, porque lo que nosotros tenemos hoy aquí en la tierra es una semejanza de lo que está arriba. Por lo tanto, el verdadero tabernáculo que está arriba, más para poder entrar a ese lugar santísimo e interceder por las almas, se necesita, hermano, haber regresado al cielo, haber resucitado. Por eso dice, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre por interceder por ellos. Por lo tanto, el único, hermano, que es intercesor delante del Padre no es María, no es ningún otro santo, no es Buda, no es Alá, no es ningún otro profeta, ni es Moroni, ni es, hermano, ningún ángel del cielo, dijo Pablo en el libro de Gálatas 1, que sea un ángel del cielo predicar un evangelio diferente, anatema sea, hermano. Así que no hay nadie, no hay hombre, no hay ser, no hay criatura que nosotros podamos invocar el nombre de nuestro Señor, hermano, y llegar al Padre. Acordémonos que una de las cosas que suscitaron en los cielos cuando hubo la rebelión es que el querubín no quiso sujetarse a Jesús, en el cual se le había dado toda potestad, toda autoridad en los cielos. Por eso es importante que nosotros entendamos que la rebelión es rebelión, o como el testigo de Jehová que enseña que, hermano, que Jesús es un simple hombre. No, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, Jesús es aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que resucitó. Por eso los testigos no reconocen a Jesucristo como Salvador y no lo enseña para arrepentimiento de pecados. Así que no nos engañemos, porque aquí dice la Escritura, hermano, que estamos viviendo tiempos donde los hombres van a ir en oposición a Dios. Van a ir en oposición a Dios. Irán proclamando un falso evangelio. Por eso estamos en un tiempo, hermano, en los tiempos que estamos, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, casi todos los meses, pero más hasta el tiempo de carnaval, hasta el tiempo de la Semana Santa, creo que ese es entre abril, parece ser. Hermano, son fiestas muy paganas. Muy paganas. Todos estos meses son paganos. Mire, el hombre le da la espalda a Dios. Una de las cosas que dice la Escritura aquí, que estamos viviendo tiempos, hermanos, que irán oposición a Dios. Por eso Dios está muy molesto y le han colmado el colmo de la maldad. Ha llegado al colmo de la maldad. Por eso dice que es como un vaso. Han derramado la última gota. 2023, nosotros sabíamos que era un año
donde iba a iniciar, porque es una fiesta judía, también coincide con una fiesta judía, que es la fiesta de las trompetas, el tiempo de las cosechas, la anunciación del tiempo final. Estamos en un tiempo muy proféticos, en cumplimiento de la palabra. Por lo tanto, tenemos que tener más pendiente nuestra conducta, nuestra forma de ser para con Dios. Un día las religiones se van a dar cuenta de que, hermano, que esto que estamos viviendo tiene que ver, porque el hombre le ha faltado y le sigue faltando el respeto a Dios. Estamos llegando a un tiempo no solamente de apostasía, sino también de blasfemia. Hay 7 tipos de blasfemias, de ofensas hacia Dios. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que por eso en estos meses, meses, la gente honra más al diablo que a Dios. Por eso es importante que nosotros vivamos en una vida sin mezclas. Estamos viviendo tiempos donde los hombres seguirán en oposición a Dios, hermano. Estarán llevando a cabo sus planes de celebrar sus tradiciones y costumbres. Los meses de noviembre, diciembre, los creyentes que se mantienen. Mira, hermano, estos meses que son meses de frialdad, por eso es increíble que los meses según, mira, hermano, yo lo puedo ver en la iglesia. Los meses de noviembre, diciembre, enero, mucho creyente desaparece de las iglesias. Está celebrando, querido hermano. Cuando son ya los meses donde hay bastante calor, la gente empieza como a regresar de nuevo, otra vez a las iglesias. Es fría y es caliente, y es fría y es caliente. Pero mientras en estos tiempos, estos meses, desaparecen. De vez en cuando los vuelves a ver. No falla, todos los años pasa este fenómeno. Según el cambio climático, según si hay frío o hay calor, así actúan las personas. Por eso los meses de noviembre y diciembre son meses de ausencia. La gente se ausenta mucho porque se va con sus familiares. De hecho, la palabra vacaciones, si usted investiga la palabra etimología, la palabra vacaciones significa vacancia, andar de vago. Eso significa vacaciones, andar de vago. Andar sin provecho, sin estar haciendo nada. Les hacen a creer a la gente, hermano, que en los tiempos de frialdad, por eso las vacaciones son en los meses de diciembre, en los meses de noviembre, donde mayormente los puentes vacacionales, donde mayor se honran los tiempos de carnaval, los tiempos de Semana Santa, esos tiempos, hermano, los hacen días de absuelto para que la gente pueda celebrar y darle honra y la gloria al diablo, hermano. Observe bien esos tiempos y vas a ver que es para que la gente celebre, para que la gente se divierta en esos días. Por eso la gente, hermano, el creyente, como dijo en el libro de Mateo 24, sobre que en este tiempo, querido hermano, va a haber mucha frialdad. Así como los días, dice que nosotros evitemos, dice que escapar en los días de invierno, dice en el libro de Mateo 24, versículo 20. Que oremos para poder escapar en los días de invierno. Dice, orad pues, 24:20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Dice que no sea ni en invierno y no sea en el día de reposo. Oremos, dice, para que nuestros días de escapar, de huir, de salir de este mundo, no sea en invierno, no sea en reposo, no sea en los tiempos de frialdad, dijo ahí en Mateo 24:12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los meses de diciembre, noviembre, cuando se empieza a ir, hermano, el frío. La gente está fría.
¿Fría en qué? Acordémonos que la maldad es una estructura de enseñanza. La maldad, dicen en Proverbios 9, habla, hermano, de la importancia de que la maldad estableció sus mesas. Llama a los simples, a los indoctos, a los ignorantes, aquellos que no escudriñan las Escrituras. Por eso es importante, querido hermano, escudriñar las Escrituras. No se deje llevar por todo lo que oiga. Debe de usted estar escudriñando las Escrituras, porque es la única defensa del cristiano es la palabra. Por eso dice que es la espada. Debe de usar su espada para defenderse. Debe de usar la espada para saber si estas cosas son así o no. Por eso dice que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es interesante, hermano, porque lo que debemos de orar, dice que para que cuando nosotros salgamos de este mundo, no vayamos a pasar nosotros a la otra. Hay dos etapas: la etapa de la iglesia de Cristo y la etapa de Israel o de los judíos. Unos estarán, dice la Escritura, hermano, con nosotros, dice la Escritura, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Israel o los judíos estarán ellos en sus días de reposo. Por lo cuanto lo que nos está diciendo, hermano, que oremos para que nosotros no nos agarre en los días de invierno o en los días de reposo. Quiere decir entonces que que no vayamos nosotros a salir de este mundo antes de hermano, de que suceda la gran tribulación, hermano, que nosotros no vayamos a estar, no alcancemos la etapa de la gran tribulación. Oremos, dice, para que nuestra huida no nos agarre con un corazón frío, o también no nos agarre, o también agarre, aquí está haciendo de las dos separaciones, la iglesia de Cristo y los israelitas o los judíos, porque ni tanto los judíos como la iglesia de Cristo, en aquellos que no se consagraron y no se apartaron para el Señor, hermano, no habrá acepción de personas. No habrá acepción, porque Dios nos hizo unos. Uno es la Israel espiritual y la otra, pero la Jerusalén espiritual, la otra somos la Jerusalén. Hay unos son, la Jerusalén carnal, la física, y los dos son las espirituales. Por lo cuanto dice que debemos de orar para que nuestra huida de este mundo no sea en medio de la gran tribulación, hermanos, sino que sea antes de la gran tribulación. Usted no crea aquellos, hermanos, que están diciendo que la iglesia va a pasar a la gran tribulación. No, la iglesia de Cristo no va a pasar a la gran tribulación. Pero que ellos se quieren quedarse es otra cosa. O sea que en este tiempo, hermano, dice que unos estarán con una actitud. La iglesia de Cristo estará con una actitud de frialdad. Una actitud de frialdad. Pero usted ve que Israel, mientras la iglesia de Cristo está en una actitud de frialdad, los judíos están en una actitud, hermano, de celebrar todos sus días festivos, o sea, todas sus tradiciones y costumbres. Porque por causa de la maldad, hermano, la iglesia de Cristo ha dejado su primer amor. Por causa de las tradiciones y costumbres, Israel desechó al Señor Jesucristo. Por eso es algo que tenemos que nosotros entender, hermanos, que Israel va a estar con una actitud, hermano, estará siempre en sus días de reposo o sus fiestas de guardar, sus fiestas judías. Así estará, o así mejor dicho, está Israel o están los judíos. Celebrando, todo lo relacionan con sus días de reposo, todo lo relacionan con sus leyes, viven, hermano, cumpliendo las tradiciones desde el día que nació Adán. Cada mes tienen una celebridad,
Todos los meses son iguales o todos los años para ellos son iguales. Tienen que estar repite con sus tradiciones y costumbres. Por eso no es importante entender que nosotros no somos judíos. Por eso hay un fenómeno en Latinoamérica. Usted lo puede investigar. El fenómeno de Latinoamérica es que los judaizantes, no los judíos, sino los judaizantes, hermano, mucha iglesia pentecostés se está convirtiendo al judaísmo, mezclando el judaísmo con cristianismo y enseñándoles a guardar el Shabbat. También los adventistas están haciendo eso, hermano. Y si usted le pregunta la doctrina, y ellos te dicen: quien no celebra Shabbat, que no celebra el día de reposo, no son salvos. Muchos siguen a este hombre, el de aquí, el de Puebla, ese rabino, que dice que es rabino, pero no es rabino, hermano, no me acuerdo cómo se llama, un tal de gozo y paz, creo que se llama esa iglesia. Hermano, él está completamente, si ustedes supieran lo que dice la doctrina de él, que quienes aquellos no reciban, no se conviertan al judaísmo, no son de Cristo. Están completamente errados. Los mismos judíos se ríen de la gente que es Gedau Santo, que se creen judíos al celebrar o hasta mencionando las letras hebreas, al estar, hermano, los mismos. Usted investigue un poquito y verá que los judíos están muy contentos de ver cómo están equivocados la gente que se deja llevar por el judaísmo. Muy contentos. Usted lo puede mirar. Puede ser. Investigue que por qué se están judaizando, porque están tratando de imitar. La imitación es satánica. Ahorita lo vamos a ver. La imitación es satánica. Tratar de ponerse un sombrero cuando eres bien mexicano, hermano, o eres de otro país, hermano, ponerte un traje así de negro y danzar como judío cuando no eres judío, eso es diabólico. No existe, hermano. Nosotros no debemos de cambiar ninguna apariencia o simular que somos muy religiosos. Eso está en internet, usted lo puede investigar, el fenómeno que la gente está. Por eso nada más lo único que le falta, que nieguen a Jesucristo. Porque ellos dicen que los judíos dicen, hermano, los propios judíos dicen que terminarán celebrando el Shabbat. Porque el final del judaísmo es celebrar Shabbat. Ahora hay que pegarse a la Torah. No. Por eso dice, hermano, que las iglesias cristianas hoy en este tiempo estarán en un tiempo de frialdad, pero también estarán introduciendo judaísmo dentro de las iglesias. Judaísmo es muy delicado. Es muy delicado. Por eso dice que dice que los judíos están celebrando sus tradiciones judías, hermano, y la escritura nos enseña que cuando eso pase estemos huyendo. Por eso dice en Mateo 24:16, dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes. La iglesia de Cristo estará en una actitud de hoy, porque lo podemos ver, fría, por seguir mandamientos de hombres, no los mandamientos de Dios, por seguir tradiciones y costumbres. Hoy la iglesia de Cristo está metida, hermano, está en una actitud de frialdad. Y la actitud de frialdad es haber metido tradiciones y costumbres y mandamientos de hombres dentro del culto de Dios. Por lo tanto, es una iglesia fría, porque no hay avivamiento. El avivamiento del Espíritu Santo se llama obediencia a la palabra, el temor a la palabra. Eso es un avivamiento. Un avivamiento no son fiestas. Un avivamiento no es, hermano, cantar, danzar. No, un avivamiento es obediencia, es el temor. Pegarse a la palabra es un avivamiento. Porque los que iban el camino de Emaús decían, dice que no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras.
no ardía nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace arder el corazón? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso la iglesia de Cristo está en un tiempo de frialdad, mientras los judíos están, hermano, en un tiempo de reposo, o sea, sus días de reposo, en tiempo de guardar su Shabbat, en su hay que celebrar el día del Yom Kippur, hermano, hay que celebrar cada mes, hay que celebrar los días de guardar, y cada año o cada mes va a suceder esto, eso hay que celebrar ahora con las costumbres judías. Eso es muy delicado para la iglesia de Cristo, muy delicado. No se puede judaizar a la iglesia de Cristo. Pero también dice, hermano, que la iglesia de Cristo no solamente estará en esa posición, sino que estará aferrado a sus tradiciones y costumbres. Y esto me impactó mucho, porque en el libro de Marcos 7:7 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Dejaron el mandamiento de Dios a las tradiciones de los hombres. Por eso la iglesia de Cristo está en una actitud de frialdad, por seguir mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué dice que invalidáis? Y esta palabra invalidáis en el griego significa, hermano, poner a un lado, significa separar, significa violar, significa rechazar. Por lo tanto, digamos entonces que una tradición es poner a un lado la palabra. Tienen como tradición, tienen como costumbre poner a un lado la palabra. Porque hay más que celebrar que obedecer. Entonces ya es una tradición hacer a un lado la palabra. Y es una tradición invalidar la palabra. Cada vez que llega los días festivos que tengan que celebrar, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño. Bueno, hace poquito vi que no sé en qué país existe el Día de las Iglesias Evangélicas. ¿Cómo ve usted? O ya existe el Día del Pastor también. No es de extrañarse que un día salgan y digan que hay que celebrar el Día de las Hermanas en Cristo, o el Día de los Varones en Cristo, hay que celebrarlo. El Día de los Niños Cristianos hay que celebrarlos. ¿Cómo ve usted, hermano? Hay que celebrar el Día del Pastor. Hay que celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas. Dígame usted, ¿cree que está Dios de acuerdo con todo eso? Por eso dice, hermano, que oremos para que nuestro día no sean en los días de invierno. En los días de invierno es cuando la gente está fría, vive rechazando, va hacia atrás hacia las costumbres y tradiciones mundanas. Una iglesia fría es aquella que hace a un lado la palabra, porque la palabra es fuego, la palabra es luz, la palabra nos hace arder el corazón, la palabra nos aviva. Fíjese, hermano, ya está esa frialdad de poner a un lado a la palabra de Dios, esa costumbre. Por eso entendemos que la Escritura dice que no dejaos de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Qué costumbre tienen? La costumbre de hacer a un lado la palabra en los días de fiesta.
Los días que hay fiesta, la gente hace a un lado la bendita palabra del Señor. Quizás hubieran días donde estuvieron hablando de que santificarse, hay que apartarse para Dios, hay que hacer lo correcto para Dios, pero apenas se llegan los días del Día de la Madre, del Padre, del Niño. Si usted investiga un poquito, hermano, tenga la amabilidad de investigar y se va a encontrar quiénes son los que inventaron todos esos días festivos. Por decir, todavía hay iglesias donde creen en Santa Claus. Y la misma Coca-Cola, hermano, dicen que ellos fueron los creadores de eso. Ahora, una vez me tocó ahí una reunión de pastores, no pastores, nos invitó los políticos de la asociación religiosas y invitaron a los pastores y quisieron manipularlos. Y se para un pastor diciendo: hermanos, pastores, al pueblo hay que enseñarles que Santa Claus es Cristo. Hay que enseñarle a los niños que Santa Claus es Cristo. Simplemente me levanté y me quité y no regresé. Querían adoctrinarnos, diciéndole que Santa Claus es Cristo, que llega con regalos. ¿Qué tiene por costumbre hoy la gente? Hacer a un lado la palabra. ¿Qué tiene por costumbre la gente? Que para separar, que para ellos una cosa es Dios y por otra cosa es el ánimo. Hay que divertirse, hay que gozar de que Dios está ahí, que Dios está en la iglesia y nosotros acá. Cuando voy a la iglesia se lo dedico a la iglesia, pero cuando estoy afuera se lo dedico. Esta es mi vida. Oh, hermano, tienen por costumbre eso. Quiere decir que el dejar de congregarse no es el problema. El problema es que tienen por costumbre hacer a un lado la palabra cuando les conviene. Eso es lo que tienen por costumbre. Esto está rico, hermano. Tienen por costumbre hacer a un lado, dice, invalidáis ustedes por vuestras costumbres. Tienen por costumbre hacer a un lado la palabra. Tienen por costumbre, tienen por tradición celebrar. Fíjese que es interesante esto, porque la palabra tradición en el diccionario, hermano, significa celebrar hechos históricos. Por eso los judíos celebran hechos históricos desde el día que nació los Adanes, desde los días que salieron, hermano, de celebrar las fiestas de los tabernáculos, que es cuando estuvieron en el desierto, como Dios los cubrió, los guardó, y hacen enramadas, hermano, todo eso lo festejan, son celebraciones judías. Y hay que acordarse cada año, eso es una tradición, celebrar hechos históricos de generación en generación. Esa es una tradición. Por eso el Señor dijo que no volvamos a los mitos, que no volvamos a los cuentos, que no volvamos a las fábulas, que no celebremos nada que tenga que ver con hechos históricos. Vamos a recordarnos cuando Israel estuvo en el desierto. Vamos a celebrar, vamos a recordarnos cuando nacen los Adanes, salen los Adanes. El primer día no me acuerdo cómo se llama esa festividad. Vamos a recordarlo, vamos a celebrarlo. No, acá dice que una tradición es celebrar hechos históricos de generación en generación. Digamos que, hermano, es una tradición hoy en día y una costumbre. O ya se les hizo costumbre, ya se les hizo ley, ya se les hizo una verdad, poner a un lado la palabra cuando hay días que celebrar. No importa lo que tengan que celebrar, simplemente hay que hacerla a un lado. No me importa lo que hay que hacer a un lado la palabra. Dice que muchos tienen por costumbre. No tienen por costumbre dejar de congregarse,
tienen por costumbre violar la palabra, tienen por costumbre rechazar la palabra, tienen por costumbre, hermano, poner a un lado la palabra, tienen por costumbre menospreciar la palabra, tienen por costumbre, hermano, violar la palabra, tienen por costumbre negar la palabra. Eso es lo que la gente tiene de costumbre cuando deja de congregarse. Tienen como por tradición celebrar cosas pasadas. Por eso en el libro de Corintios, el pueblo judío siguieron fiestas de guardar sus leyes mosaicas y rechazaron el mandamiento de Dios, el Nuevo Testamento, que es la vida de Cristo, que hay que seguir. Pero la Escritura nos enseña, hermano, que tanto los judíos como los gentiles es el mismo mensaje. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a los creyentes por la locura de la predicación, como los judíos, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tanto para los judíos como para nosotros o para el mundo es el mismo mensaje de Cristo, es el mismo evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El mensaje de la salvación, que nos pide que renunciemos ¿a qué? A las tradiciones y costumbres, a los días de fiestas, a las tradiciones, que renunciemos, que nosotros dejemos invalidar, que dejemos de violar la palabra, que dejemos de desobedecer a la palabra. Ese es el mensaje, que seamos obedientes. Ese es el mensaje, que la iglesia de Cristo deje de violar la palabra, metiendo al mundo dentro de la iglesia de Cristo, que deje de meter tradiciones, que deje de meter al mundo, hermano, que deje de disfrazarse, porque hay iglesias donde se disfrazan, hermano. Que dejen los judíos, un día los judíos van a dejar sus tradiciones y costumbres, porque eso no hace más santo a nadie, sino lo que realmente santifica a alguien es la obediencia a la palabra. Mas vosotros estáis limpios por la palabra, dice en Juan 15. A vosotros estáis limpios. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué nos santifica? La bendita palabra por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando una vez me dijeron, un judaizante me dijo, no es que la Torá es la fuente de la sabiduría. No. La fuente de la sabiduría se llama Espíritu Santo, no la Torá. Porque si eso fuera, los judíos supieran quién es Cristo. Por eso nos enseña que el mensaje de salvación es que renunciemos a las tradiciones, para que no nos agarre la venida en un tiempo de las tradiciones y costumbres enfrían a una iglesia. Es una iglesia fría. Es una iglesia fría que vive violando, que cada vez que llega hay que celebrar un día del judaísmo, hay que celebrar un día del paganismo. Hay que hacer violar la ley, hay que hacer a un lado la palabra. ¿Y cómo serán aquellos hermanos, que no se congregan? ¿Qué es lo que les gusta a esa gente que no se congrega? Violar la palabra. ¿Qué les gusta a esa gente que no se congrega? Que dejaron y se alejaron y se apartaron de Dios. ¿Qué tienen como costumbre? Tienen como costumbre hacer a un lado la palabra. ¿Qué es lo que tienen las iglesias frías que meten al mundo? Tienen como costumbre hacer a un lado la palabra, violar la palabra. Por eso cuando el Espíritu habló a mi vida en esta mañana, me digo, la gente le dice,
dice que no dejaos de congregaos como algunos tienen por costumbre, pero el Espíritu me habló, me dijo, no, la gente tiene por costumbre violar la palabra, negarme. Eso me llamó la atención, querido hermano. Sabiendo que, hermano, que nosotros no estamos en los tiempos pasados, sino en un tiempo presente. Estamos en un tiempo, hermano, en un tiempo final. Por eso que no está basado en costumbres, no está basado en fiesta, no está basado en tradiciones, sino en el mensaje de la salvación, sino en el mensaje del arrepentimiento, sino en el mensaje de la santidad, que volvamos al camino del Señor. Ese es el mensaje. Por eso cuando en los tiempos de Noé, querido hermano, mientras Noé estaba predicándoles arrepentimiento para salvación, ellos estaban celebrando en fiestas, en tradiciones. ¿Qué estaban haciendo? Invalidando el bendito evangelio. Tenían por costumbre violar, rechazar y poner a un lado los mandamientos de Dios cuando se trata de fiestas, cuando se trata, hermano, de celebrar algo. Hay que poner a un lado. ¿Cómo lo ponemos a un lado? Hermano, tan sencillo, sabiendo que estas cosas Dios nos lo mandó. O sea que hay quienes tienen por costumbre de no asistir a la congregación, de no deleitarse en la palabra, tienen por costumbre hacer a un lado la bendita palabra de Dios, poniendo más atención a los mandamientos de hombres, o sea, las cosas que Dios no mandó, que lo que Dios mandó. Por eso usted va a ver en estos tiempos de Halloween, Día de los Muertos, cómo la gente va y se alborota por sus muertos. Voy a decir algo duro. Si el hombre, tu abuelito, tu papá, tu mamá, tu tío, tu hijo, lo que sea que hayan muerto, si no tuvieron a Cristo como su Salvador, no están con Dios. Ellos están en un lugar de tormento llamado Seol. Van al lugar de los muertos y algunos van al Hades. Nosotros honramos a Dios y al Hijo de Dios por medio de la obediencia a la palabra. La iglesia de Cristo no se disfraza de muertos, no se disfraza de un superhéroe. La iglesia de Cristo no se disfraza. Y los únicos que se disfrazan es Satanás y el diablo. Segundo de Corintios 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravillase porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Noé era un predicador de justicia. Predicaba la salvación, predicaba el arrepentimiento, predicaba la consagración para ser salvos. Pero acá dice que hay ministros que se disfrazan, que predican una justicia disfrazada. Es entender que hay tres tipos de pastores. Los pastores levantados por el hombre, los pastores levantados por Cristo y los pastores levantados por Satanás. Aquí dice, hermano, que entonces hay ministros que enseñan a disfrazarse, que enseñan el paganismo. Los pastores del mundo levantados por el hombre, esos enseñan atraer al mundo, porque son del mundo. Pero los pastores de Dios, los ministros de Dios, enseñan, hermano, la obediencia a Cristo. Para alcanzar santidad y para algún día estar con Él. Enseñan al Cristo, solo al Cristo. Pero los pastores del mundo enseñan el mundo. Pero los pastores de Satanás enseñan a disfrazarse al pueblo. Disfrazan. ¿Cómo? Hay que enseñarles a darle culto a los muertos, a Halloween, Semana Santa, Navidad, que es mira, usted, me gustaría a veces, si nos da tiempo, hermano, de descargarle un video donde está el Club Bohemia, o sea, es el Club Bohemian Grove, de hermano, en Estados Unidos, donde todavía se celebra la fiesta Moloch.
Todavía se celebra. Hay un video donde todavía hoy se celebran, donde les sacrifican niños recién nacidos, niños vivos. Hermano, se celebra Moloch todavía en estos tiempos, todavía sí lo hay. Se llaman Bohemian Club. A ver si después del programa, a ver si se puede descargar y lo ponemos, hermano. La adoración a Moloch. Y Moloch representa Navidad. Por eso usted, hasta el mismo catolicismo lo dice, los sacerdotes católicos dicen que fue tapado en Navidad con una fiesta pagana, una pieza satánica, que era el sacrificio a Moloch. El Día de los Muertos es el día de los brujos. Los brujos celebran más satanismo, más oscurantismo. Satanismo es Navidad. El mundo se llena de tinieblas, están sueltos los demonios. Carnaval, ya hay carnaval cristiano, hermano. Hay carnaval catolicista, del católico. Luego van que le pongan la cruz, es diabólico. La muerte, quienes adoran a la muerte. Celebración de la Santa Muerte, de muerte no tienen nada, porque en 1 Corintios 15, versículo 26, dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. La muerte, esa muerte que la gente adora y que la ven como santa, es enemiga de Dios, es enemiga de Cristo, en el cual será vencida, en el nombre de Jesús será vencida, y que el Señor la reprenda, porque es una potestad diabólica. ¿Cuánta gente no la adora siendo enemiga de Cristo y de Dios? No tiene nada de buena. Se disfrazan, hermano. Tienen por costumbre. ¿Qué tienen por costumbre tanto cristianos como no cristianos? Violar la palabra de Dios. El enemigo de Dios. Dios prohibió. Dice en el libro de Hermanos de Hebreos 10, versículo 24, y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tienen por costumbre la gente hoy? Violar, hacer a un lado la palabra de Dios, hacer a un lado a Dios con tal de celebrar y justificar todo lo que hacen. Entonces, digamos así, no es que es malo dejar de congregarse. Lo que es malo es es estar violando la palabra, es estar haciendo a un lado a Dios. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, tienen por costumbre hacer a un lado la bendita palabra, tienen por costumbre no consagrarse al nombre de nuestro Padre Celestial, sino que también, hermano, tienen por costumbres, a ellos no les gusta adorar al Padre. En el libro de Juan 4, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, dice que se ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Estamos en un tiempo donde el hombre va a ser probado, si los días festivos o Él. Llegará, dice, los verdaderos adoradores adorarán el espíritu y en verdad. Dice que a estos adoradores busca que le adoren. Por lo tanto, hermano, no solamente dejaron a un lado la palabra, sino que también dejaron de adorar y de servir y de oír la verdad. ¿Qué problema tiene dejar de congregarse?
El problema no es dejar de asistir. El problema es que son violadores de la palabra, que hacen un lado a Dios en su vida cuando ven, hermano, que hay que celebrar, que hay que una fiesta familiar, que hay que ir, hermano, a una fiesta de la escuela, que hay que ir a celebrar con los amigos, que hay que ir. Están violando la palabra de Dios. Por vuestras tradiciones y costumbres, tienen por costumbre y tienen por tradición hacer a un lado la palabra. Invalidarla es quitarla. Dios mío, se les hizo una ley que cada vez cuando sientan ganas de divertirse, cuando sientan algo que va en contra de la palabra, hay que invalidarla, hay que hacerla a un lado, hay que quitarla. Eso es disfraz. Por eso el Espíritu Santo buscando a aquellos que van a ser llamados, buscándolo, hermano. La palabra buscar significa cualquier método, significa de alabanza y adoración. Si estamos dejando, el hombre está dejando en un tiempo de adorar. Hermano, si hoy se te presenta la prueba, ¿a quién preferirías? Dejaron de adorarle, dejaron de amarle, dejaron de buscarle. Porque cada vez que venían tiempos de festivos, cuando tenían una preferencia personal, un deleite personal, lo único que hicieron es invalidar el mandamiento porque tenían por costumbre hacer a un lado la palabra. Cuando se trata de fiestas, cuando se trata de tradiciones, cuando se trata de costumbres, cuando se trata de que hay que meter costumbres del mundo, hay que disfrazarnos, hay que celebrar, haciendo a un lado al Señor. Sacan al Espíritu Santo de las iglesias, sacan al Espíritu Santo de su corazón. Por eso estamos viviendo tiempos, dijo el Señor, oremos para que nuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, no sean en tiempos de frialdad. Frialdad es hacer a un lado la palabra. Y hermano, y en días de reposo, estar, hermano, celebrando cosas que algún día pasó. Nosotros celebramos a Cristo, que Cristo murió en una cruz. Eso pasó. Nosotros celebramos que Cristo resucitó, que no está en una tumba, que no está en un madero. Cristo está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre toda potestad, sobre todo principado, y que Él es nuestro Rey, y que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Celebramos que Cristo está con nosotros, que Él es nuestra Pascua. Los judíos celebran su Pascua con uvas, con celebraciones, con tradiciones pasadas, pero nosotros celebramos a Cristo vivo porque el Cristo está vivo. Damos la gloria a nuestro Padre Celestial, que Él ha resucitado y nos ha dado vida juntamente para con Él. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es no invalidar el mandamiento de Dios y no invalidar la palabra del Señor. Están invalidando. Dice, oremos para que cuando Cristo venga no nos agarre a nosotros con una actitud de frialdad, teniendo por costumbre, haciendo a un lado la palabra, invalidando la palabra o recordando hechos pasados. Cuidado con disfrazarnos. El judaísmo es judaizar, mejor dicho. No es lo mismo el judaísmo que la palabra judaizar. Judaísmo es la religión de los judíos. Judaísmo es eso, pero judaizar es mezclar una religión con el judaísmo, llevarnos a las tradiciones que no somos nosotros judíos. Pero también la iglesia está mezclada con el mundo. Iglesia con el mundo. Iglesia con judaísmo. No, hermano. Si algo tenemos que nosotros tener pendiente, hermano, es no caer nosotros en esa que dice que oremos. Que nuestra vida no sea así. Es tiempo de honrar a nuestro Padre Celestial.
Hay quienes se disfrazan de demonios, hay quienes se disfrazan de hermanos de Satanás, hay quienes se disfrazan, hermano, de un muerto, hay quienes se disfrazan de todo ese tipo de cosas. Se disfrazan, hermanos, de payasos, se disfrazan, hermanos, de algún tipo de superhéroe. Los únicos que se disfrazan, hermano, porque disfrazarse es honrar. Si usted lee un poquito qué significa superhéroe, se va a encontrar que esa es la definición de Herodes. Herodes significa superhéroes, héroes. Eso significa la palabra Herodes. Tengamos mucho cuidado de disfrazarnos, de poner otra manifestación. Los únicos que se disfrazan y a los que enseñan a disfrazarse es el diablo. Querido hermano, no tengamos por costumbre invalidar, hacer a un lado la palabra cuando nos conviene. Tiene como consecuencia ¿qué? Dejar de congregarnos. Y más dice cuando Cristo, cuando nuestro Señor está viniendo. ¿Qué es lo que tiene el hombre por costumbre? ¿Dejar de congregarse? No. Tienen por costumbre hacer a un lado la palabra. Tienen por costumbre rechazar la palabra. Tienen por costumbre invalidar, decir esto no sirve. Siento en mi corazón algo feo, hermano. A nada más pensar de tener esa actitud que cuando nos convenga vamos a ir a la iglesia. Pero ya ahora entiendo que el motivo principal de que la gente no se congrega, de que la gente no obedezca a Dios, es porque tiene por costumbre hacer a un lado la palabra, hacer a un lado a Cristo, hacer invalidar, de violar la palabra. Por esa razón, y adopta porque está divirtiéndose, porque está celebrando, no importa si se disfraza, no importa si celebra cosas que Dios no mandó. Querido hermano, no dejes de adorar, porque las personas que dejen de congregarse no solamente también, hermano, rechazan la palabra, sino que también dejan de adorarle, dejan de servirle, dejan de oír la verdad. ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué invalidaron? ¿Por qué echaron abajo la palabra? Tú dices, la gente se está dejando de congregar, sí, pero ya entendí por qué. Porque hacen a un lado la palabra. Porque no vuelven al primer amor, no arden su corazón y están fríos. Que Dios no nos agarre frío, que nos agarre desinteresados por la palabra, que nos agarre, hermano, que no amemos la palabra, que no volvamos nosotros a nuestro primer amor. Y el amor es un fuego que arde en nuestro corazón. Eso es el amor, un fuego que arde por el deseo de estar con Él. Y de esa manera nos hace adorarle, nos hace servirle, porque todo lo hacemos por amor a Él. Si por frialdad tú te apartaste, por frialdad, fíjate interesante, porque frialdad es estar gozándose de las celebridades. Frialdad es estar disfrutando, no sentir un carácter así de... No, hermano, frialdad es alguien que disfruta el mundo, alguien que disfruta las tradiciones y costumbres, pero no se deleita en la palabra. Estaban apagados. Una iglesia apagada, un cristiano apagado, es aquel que celebra todo, menos que Dios está con ellos, menos que el Espíritu Santo está con ellos, menos que la bendita presencia de Dios está con ellos, que los está limpiando, que los está restaurando, que los está santificando, que los está apartando del mundo. Eso no lo celebran. Celebran, hermano, de que un día del Padre, día de la Madre, día del Muerto, día de Halloween, día de Navidad, eso sí lo celebran con gozo. Eso es una iglesia fría. Dios nos libre que nos agarre con una iglesia fría, que nuestra huida no sea en invierno, no sea
que salgamos de este mundo en medio de la gran tribulación, sino que salgamos de este mundo para arrebatamiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en consagración, apartándonos de todo aquello que nos causa deleite, disfrute más que el deleite de la bendita palabra. No dejemos de congregarnos. Vuelve a casa, hijo de Dios, el Padre te espera. Si te dejaste de congregar, porque en esa iglesia no celebran las cosas del mundo. Gloria a Dios. Es una iglesia viva, una iglesia donde el fuego del Espíritu está, donde hay celo por Dios, donde hay celo por la palabra, donde rechaza al mundo completamente y vive para Cristo, vive para Cristo. Gloria a Dios que estás en una iglesia donde rechazan al mundo, rechazan el paganismo, el mundanismo, y solo a Cristo celebran. Gloria a Dios, porque la gente prefiere la frialdad que el avivamiento. Dios bendiga esta mañana tu vida. Vuelve a casa. Si crees que las tradiciones y costumbres te alejaron, celebrar, o estás en una iglesia donde todo se celebra, ten cuidado. Ten cuidado. Porque están invalidando la palabra de Dios y están por vuestras tradiciones, porque tienen por costumbre hacer a un lado la palabra cuando les conviene celebrar, cuando les conviene hacer un tipo de homenaje al diablo. Honran más al diablo que a Cristo. Honran más al diablo en sus tradiciones en el mundo, honran más al mundo que a Cristo. Tienen por costumbre no adorarle, no servirle, no amar la verdad, pero sobre todo hacer a un lado su palabra. Que Dios te bendiga, hermano. Si tú amas a Dios en verdad, vuelve a tu primer amor y enciende tu vida con el fuego del Espíritu. Y el fuego del Espíritu es la obediencia, es el temor, es la consagración a Él. Vuelve a casa, arrepiéntete y vuelve a casa. Pídele perdón, no dejes de congregarte, deja de estar violando la palabra, deja de estar violando la palabra y vuélvete a adorarle. Adorarle es ama la palabra. Que Dios te bendiga tu vida en esta mañana. Que Dios te guarde esta mañana, que te guía toda verdad. Pero no tengamos por costumbre violar la palabra. Porque estos son los que dejaron de congregarse. No era porque, hermano, las iglesias, los pastores, no, porque les gusta hacer a un lado la palabra. Muchas gracias, bendecidos a los hermanos en Tierra Deseable, al pastor allá en Tierra Deseable, Julie Mangrego. Dios les bendiga a la pastora Lidia, Nicolás allá en Xonacatlán, por Toluca. Dios les bendiga. Jessica allá en Palizada, Dios les bendiga. Saludos a todos. Betsabe, a la hermana Corina, a Coral. Hermano, no puedo distinguir a los demás, pero gloria a Dios, hermano, que nos mira. Ayúdenos a compartir. Que Dios les guarde. Que Dios les dé la sabiduría. Y que nosotros, hermano, no seamos aquellos que invalidemos o aquellos que anulemos la palabra de Dios por seguir vuestras tradiciones, por tus fiestas, porque tenemos por costumbre no dejar de congregarnos, sino que nos gusta hacer a un lado la palabra. A Sheila, Dios te bendiga, Sheila. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Ayúdenos a compartir. Y volvamos a congregarnos. Amar la palabra, amar su presencia. Más que cualquier fiesta, más que cualquier celebridad, pongámoslo a Él por primer lugar. Que Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, denle like a las páginas y les esperamos hoy miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Les esperamos, hermanos, para un día darle culto a nuestro Padre Celestial y a ir a honrarle, porque Él es un Dios de vivos y no de muertos.
Dios te bendiga. A todos los que nos escuchan, nos van a escuchar, les mandamos un saludo desde aquí, desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias y que Dios les bendiga, hermano. Bendiciones.